Les pido que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. En esta noche vamos a estar hablando de la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 35, Juan 6:35. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Amén. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la palabra de Dios nosotros podemos llegar a conocer a Dios mejor, llegar a conocer a nuestro Padre Celestial, y por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros hemos recibido salvación. Y hay en la palabra de Dios varios yo soy, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y nosotros reconocemos el cambio, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y al ver esta porción de la palabra de Dios, vamos a empezar en Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. Nosotros sabemos y reconocemos, ¿verdad?, que hay porciones en la Biblia que hemos leído, ¿verdad? Hemos estudiado, y cada vez que nosotros regresamos aprendemos algo nuevo. Siempre el Señor nos va revelando, nos va enseñando algo nuevo. Y en el capítulo 6 del libro de Juan, al ver, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos en cierta manera, ¿verdad?, y está enseñando, ¿verdad?, materialmente, ¿verdad?, lo que es el pan, pero también espiritualmente. Esta es una porción tan hermosa, tan poderosa, porque miramos aquí en Juan 6, del versículo 1, dice: después de esto Jesús fue al otro lado, capítulo 6, versículo 1, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora vamos a detenernos ahí, ¿verdad? Aquí miramos
miramos varias cosas que están sucediendo. Miramos que hay una situación en la cual en el versículo 5 dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿verdad? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Y si miramos aquí, empezamos a ver la persona del discípulo de Felipe, ¿verdad? El personaje de Felipe. Y miramos que la prueba es, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, miramos que Felipe empieza a calcular, ¿verdad? Dice, pero esto decía, ¿verdad? Para probarle, porque él sabía, ¿verdad?, lo que había de hacer. Ahora Felipe respondió en el versículo 7, dice, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ahora, cada quien de nosotros tenemos nuestra personalidad, ¿verdad? Y somos diferentes, ¿verdad? Y tal vez Felipe él calculaba más, hacía los números, ¿verdad? Sabía que no era suficiente, no había para proveer y podía identificar muy bien tal vez el problema, ¿verdad? La situación. Ahora nosotros en esta tierra, ¿verdad? Muchas veces trabajamos muy duro por el pan de cada día, trabajamos muy duro por hacer los cálculos a los problemas, las situaciones que tenemos, ¿verdad? Que nos alcance, que paguemos, que tengamos, que haya para esto, que haya para aquello. Y pasamos bastante tiempo enfocados, ¿verdad? Tal vez calculando o procurando de que esté todo en orden, ¿verdad? Para nuestra vida en lo que es el pan material. Ahora miramos que Felipe está sirviendo, ¿verdad? Y está trabajando y Jesús, él está siendo discípulo de Jesús, Jesús es su maestro y miramos que hay una situación aquí en donde tal vez ellos hayan sugerido, porque esta porción está en los libros sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, y después también está en Juan. Y lo interesante es que en Juan es más detallada la historia o lo que ha pasado. Y lo hermoso de esta porción es de que en el detalle miramos, ¿verdad?, la prueba que tiene que pasar Felipe, o la situación de la diferencia de ver las cosas en lo material, ¿verdad? Y tal vez ver las cosas en la manera en que Jesús puede hacer las cosas. Entonces, nosotros miramos que Jesús, si miramos la porción en el versículo 5, que Jesús ya había visto el problema, ya había visto la situación venir. Jesús ya sabía, ¿verdad?, el plan que él tenía. Nada sorprende a nuestro Dios. Nosotros sabemos que Dios ya ve, ¿verdad? Si viene una situación a nuestra vida, el Señor ya sabe cuál sea el problema que tengamos que resolver. El Señor tiene en sus manos, ¿verdad?, el poder para ayudarnos, bendecirnos, y el Señor nos dará la victoria. Pero en el proceso el Señor nos está enseñando algunas cosas, y una de las cosas es que tenemos que confiar en el Señor. A veces calculamos mucho en lo que es lo material, y el Señor quiere que empecemos trabajamos mucho en lo material, y el Señor quiere que empecemos a trabajar más en lo espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos mucho énfasis en lo que es de la tierra muchas veces, y el Señor desea que nosotros nos enfoquemos en Él. Y entonces miramos, ¿verdad?, que Jesús le pregunta a Felipe para probarle. Jesús sabía lo que iba de hacer. Y muchas veces se nos olvida a nosotros, como se le olvidó a Felipe, o tal vez no tuvo ese enfoque en ese momento, en enfocarse en el poder de Dios, en que el Señor podía resolver esta situación, ¿verdad? En que en Dios hay poder, ¿verdad? En que el Señor está con nosotros, y entonces el enfoque estaba en el problema, en la situación. Y cuando estamos pasando una situación, una dificultad, tenemos que recordarnos, ¿verdad?,
de enfocarnos cuando hay una necesidad, hay una cantidad que no podemos resolver, hay una necesidad de enfocarnos en el Señor. Aprendemos aquí de Andrés, porque Andrés es interesante, ¿verdad? Como él entra en esta porción y al ir ahorita más adelante vamos a ver qué hace Andrés. Entonces miramos que Jesús, en el Señor hay poder, en Él, ¿verdad? Nosotros tenemos otro enfoque, nosotros en Dios, nosotros podemos poner nuestros ojos, nuestras miradas, y el Señor resuelve, nos ayuda. Si miramos en Mateo 14, 18, Mateo 14, 18. Cuando el Señor, en esta misma porción, en otro libro, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 14, versículo 18, dice, Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y entonces, y es interesante, ¿verdad? Porque el enfocarnos en Dios, en nuestra vida, ¿verdad? Nos va a ayudar en muchas maneras. Nosotros podemos decirle, mira Señor, está esta situación. En la obra del Señor así pasa siempre, ¿verdad? Siempre hay cosas que resolver. Tal vez hay alguien que te está pidiendo oración por alguna situación. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, mira, está esto, ¿verdad? Y entonces miramos que tal vez Jesús, no todos lo miraban a Él como alguien que podía ayudar a resolver, o tal vez alguien que podía hacer algo. Si miramos en Marcos 6, del 3 al 4, dice la palabra de Dios, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaron a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Entonces sus familiares entre sus familiares y en su propia casa. Y no solo porque Jesús era Jesús, todos creían que Él era el Hijo de Dios, sino que habían aquellos que tal vez habían crecido alrededor de otros y Él había crecido alrededor de otras personas, y tal vez ellos decían, pues ¿qué no es Él el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, ¿verdad? De José, de Judas, de Simón? O sea, y así es a veces en las situaciones que pasamos en nuestra vida al servir al Señor, ¿verdad? Tal vez no todos puedan tal vez tener la fe para creer que Dios pueda usar, ¿verdad? Nuestra vida o la vida de alguien más en el servicio al Señor para algo que Dios quiera hacer. Y yo creo que nosotros en el Buen Pastor creemos que el Señor puede usar nuestra vida. ¿Por qué? Porque dependemos del poder de Dios, no de nuestra habilidad y de nuestro conocimiento, ¿verdad? Sino que nosotros, ¿verdad? Confiamos en el Señor, nuestro enfoque está en el Señor, la gloria es para el Señor, todo lo que se haga es para Dios. Entonces en la obra del Señor, ¿verdad? Si en Jesús, ¿verdad? Algunos no creyeron, tal vez va a haber algunos que no nos van a creer a nosotros, que Dios tiene el poder para hacer obras, o que Dios tiene el poder para responder a ciertas peticiones, que el Señor puede salvar a alguien, o que el Señor puede hacer una obra, ¿verdad? Y nosotros, nuestro enfoque no debe de ser en el problema o en la situación, sino en el poder de Dios, en Dios mismo, ¿verdad? En el Señor. Ahora, nosotros miramos aquí a Andrés, ¿verdad? Ahora en el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora, tal vez hablamos algunos, ¿verdad? Que estamos aprendiendo a buscar las posibilidades, ¿verdad?
Que tal vez sí está la situación sí es difícil y estamos pidiéndole al Señor, pero no estamos enfocados solamente en la situación o en la circunstancia, sino que estamos diciendo, mira Señor, está esto, ¿verdad? Y aquí Andrés como uno de sus discípulos, ¿verdad?, que era hermano de Simón Pedro, ¿verdad?, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Ahora, aunque de todos modos lo que Andrés ofrecía no era suficiente, digamos humanamente, en lo material, en lo físico, ¿puede Dios usarlo? Sí. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé creatividad, nos abra nuestros ojos para ver las posibilidades, ¿verdad? Pues hay algo que Dios puede usar en nuestra vida, hay algo que pueda ver que podemos ofrecer al Señor. Y es interesante porque estos discípulos, como hemos hablado antes, trabajaban duro, ¿verdad?, a la par de Jesús, iban, venían, y Andrés era alguien que era interesante en su persona porque si miramos en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, Andrés, dice ahí la palabra, Juan capítulo 1 del 40 al 42, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y es interesante porque Andrés tenía esos ojos abiertos, ¿verdad? Él estaba mirando las posibilidades, las opciones, ¿verdad? Y en este caso, cuando empezamos en el libro de Juan capítulo 1, ¿verdad?, miramos que él, que había oído a Juan el Bautista, ¿verdad?, había decidido seguir a Jesús, y él fue mismo el que jaló a su hermano Pedro para venir a Jesús, y cómo Dios usó la vida de Pedro, ¿no? Y entonces qué hermoso es ver que Dios nos puede ayudar a que veamos las posibilidades, ¿verdad? Fe como un grano de mostaza, ¿verdad? ¿Verdad? Si solo creemos un poquito. A veces se mira la situación muy difícil, el problema, la situación muy imposible, pero podemos decir, Señor, mira, está esto, ¿verdad? Nosotros creemos en tu poder, en tu ayuda, en tu rescate, en tu ayuda en nuestra vida. Y en el servir al Señor, ¿verdad?, nosotros podemos ver que los discípulos tenían que moverse, ¿verdad? Y algo hermoso que podemos aprender de Andrés es esto, que buscaba las posibilidades, aunque tal vez no tenía todo, ¿verdad? Nosotros tal vez no tenemos todo lo que necesitamos, a veces nuestra fe tal vez nos falla, tal vez hay situaciones que todavía tenemos que crecer en ellas, no sé, pero vamos a decirle al Señor, mira Señor, está esto. Entonces, otra de las cosas que es interesante de Andrés, ¿verdad?, es que y podemos verlo, ¿verdad?, en los nuevos convertidos o aquellos que vienen al Señor, que podemos aprender también es que ese traer a otros a Cristo, ¿verdad?, ese traer, de buscar las almas. Entonces es importante, ¿verdad?, que es importante ver que lo que traigamos al Señor, el Señor lo puede usar, ¿verdad? No hay nada que no sea suficiente para Dios. Dios puede hacer la obra, ¿verdad?, en cualquier manera. Pero yo creo que en un acto de fe nosotros podemos ofrecerle al Señor lo que hay en nuestras manos, lo que hay en nuestro alcance, y el Señor nos va a enseñar lo que Él puede hacer. Ahora, hubo aquí un muchacho, ¿verdad?, en esta porción, porque aquí en el versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Mas ¿qué es esto para tantos? Aunque tal vez no era tanto no era suficiente para dar para toda la necesidad que había, pero este muchacho estaba dando posiblemente todo lo que tenía. Entonces, qué interesante es ver, ¿verdad? Que todo lo que él tuvo lo dio, ¿verdad? Lo entregó, y Dios con eso que él dio hizo una obra, hizo un milagro. La gente quedó satisfecha, el Señor alimentó, ¿verdad? Hubo gozo, ¿verdad? Puede ser en este muchacho de ver lo que Dios había hecho con lo que él había dado, sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos. Ahora, nosotros, ¿qué podemos dar al Señor, verdad? Nosotros podemos darle al Señor nuestra vida. Y tal vez nosotros tenemos muchas imperfecciones que el Señor puede obrar en nosotros. Y tal vez los de alrededor de nosotros tal vez puedan decir, oh no, pues que no es ese fulano, ¿verdad? Tiene muchas fallas, muchas faltas en su vida. Pero Dios no lo ve así. Dios puede usar tu vida, Dios puede usar mi vida. El Señor puede obrar. Ahora, si miramos, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Cristo Jesús es el pan de vida. Es hermoso, ¿verdad? Ver cómo nosotros sabemos que el Señor es el que puede alimentar nuestra vida espiritualmente. Ahora, si vamos a Juan, capítulo, voy a empezar en Juan 6:63. Si vamos un poquito más abajo y luego vamos a regresar al 25 y al 35, pero Juan capítulo 6:63, en este mismo capítulo, el Señor sigue en este mismo tema, pero lo miramos, dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es importante, es interesante ver porque estamos viendo como una comparación de lo material y lo espiritual. Y a veces nos enfocamos mucho en lo material y como que Dios quiere que nos enfoquemos en lo espiritual. Si leemos Juan 6 del 25 al 34, Juan 6, en este mismo capítulo 25 al 34. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y la porción que me llamó la atención en esta porción del capítulo es que dice el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, ¿verdad?, sino por la comida que a vida eterna permanece.
Y es interesante porque aquí Jesús sabía por qué lo estaba buscando la gente, ¿verdad? Ahora miramos la gente, ¿verdad? ¿Por qué estaba buscando la gente a Jesús? En este caso, aquí miramos y dice, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces el Señor Jesús nos está enseñando que debemos de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Debemos de buscar al Señor, debemos de buscar su presencia. El que busca al Señor, ¿verdad? No queda igual, nunca más es igual, es transformado. Él es el pan de vida. Y aunque el Señor, ¿verdad? Miramos que Jesús obró, Él proveyó el pan material para toda la gente que lo estaba siguiendo, para que se saciaran y comieran. Le enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Yo creo que Él quería que caminaran más en fe, que trabajaran, que pusieran sus ojos más en el poder de Dios, en Dios. Y el Señor resolvió lo material. Pero en esta vida, en esta sociedad que estamos viviendo, hay mucho enfoque en lo material. Hay mucho enfoque en lo que es lo que es las riquezas, lo que es el dinero, lo que es lo material, ¿verdad? Y cuando vienen los problemas y las situaciones y no hay suficiente y no, it's not enough, no es lo suficiente, viene el pánico, viene la dificultad. Pero cuando estamos en el Señor y estamos siendo alimentados por el Señor, estamos sirviendo a Dios, estamos buscando su presencia, puede ser que sea una necesidad para la iglesia, puede ser que sea una necesidad para el grupo, puede ser que sea una necesidad para tu propia vida. Nuestra confianza está en el Señor y nuestro enfoque, ¿verdad?, debe de estar en aquello que dice aquí la palabra de Dios. Dice, trabajad, ¿verdad?, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Nosotros sabemos que al buscar al Señor, nosotros somos transformados, somos cambiados. Nuestro enfoque va a cambiar de lo que es no solo estar enfocados en lo que es esta tierra, lo material, lo que hay aquí, sino en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios puede hacer, en lo que Él desea hacer, en lo que el Dios puede usar, en las cosas que Él tiene para lo que Él tiene, las personas tal vez que Él tiene para usar. Y al mirar a alguien, por más jovencito, ¿verdad?, por más travieso, por más grande tal vez, por más tal vez anciano, nosotros creemos en nuestro corazón que Dios puede usar a cualquier persona. Dios tiene el poder para obrar en cada uno. Ahora miramos, ¿verdad?, que el Señor es poderoso y no hemos de limitarlo, ¿verdad? Entonces, si miramos aquí en Lucas capítulo 9 del 23 al 27, Lucas capítulo 9 del 23 al 27, dice la palabra de Dios así: dirigiéndose a todos declaró: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte, sino antes haber visto el reino de Dios. Entonces, si miramos, ¿verdad?, el ser discípulo requiere negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y seguir al Señor.
El que quiera salvar su vida la perderá. Y entonces el enfoque de nosotros, ¿verdad? Al seguir al Señor no debe de ser cómo me puedo servir yo, cómo me puedo ayudar yo, cómo puedo progresar yo, sino cómo podemos ser de bendición en la obra de Dios, cómo Dios puede usar nuestra vida, cómo nos podemos entregar a Él. Y entonces miramos aquí, si regresamos a Juan capítulo 6, versículo 51, Juan capítulo 6, versículo 51, dice así la palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora nosotros miramos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Y lo interesante es que más adelante, al final de este capítulo, hubieron algunos discípulos que sintieron que la palabra era muy dura, ¿verdad? Y se fueron. Y hubieron otros, ¿verdad?, que se quedaron. Así como dice, para terminar, en Juan capítulo 6, versículo 68. Dice, le respondió Simón, el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces nosotros, ¿verdad? Tal vez puedan haber momentos, ¿verdad? Que sí, la obra de Dios, tal vez el trabajo no sea mucho, pero nuestro enfoque debe de estar en el Señor, ¿verdad? En el Señor. Y venga cualquier necesidad en la obra, venga cualquier situación, el Señor es que Él es sobre todo, ¿verdad? Y una de las cosas que me ha llamado la atención, ¿verdad? En estudiar sobre el pan, ¿verdad? Las mujeres tienen un estudio que los miércoles, ¿verdad? Del tabernáculo del Señor. Y una de las porciones que viene, ¿verdad? Va a ser el pan de la mesa en el tabernáculo. Y es interesante porque al estudiar, ¿verdad? Lo que es que estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y ese pan estaba ahí día y noche, ¿verdad? Y pues si quieren, más adelante va a salir esa porción, y les animo a que vean, pero es interesante, ¿verdad? Estudiar cómo el estar ante la presencia de Dios, el estar ante el Señor, uno es transformado, ¿verdad? Moisés, cuando estaba ante la presencia de Dios, su rostro fue transformado, o sea, la gloria de Dios estaba en su vida. Y entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? Podemos decir el pan de vida, porque cuando nosotros conocemos a Jesús, Él transforma nuestra vida. No nos enfocamos ya solo en lo que es de esta tierra, digamos, lo físico, lo material, el dinero, la prosperidad, lo que hay, sino que nos enfocamos en su presencia, en buscarlo a Él, en su palabra, ¿verdad? Nosotros sabemos que el pan que nos alimenta, ¿verdad?, es la palabra de Dios, y nosotros en ella, ¿verdad?, aprendemos y conocemos al Señor. Y entre más nos metemos, ¿verdad?, digamos, entre más buscamos al Señor, más nuestro enfoque va a cambiar, más nuestra vida va a cambiar, más nuestra experiencia con el Señor va a cambiar, y más nuestro deseo de servirle va a ser, y va a haber más de Él en nuestra vida. Entonces es hermoso, ¿verdad?, que el Señor nos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, y que nosotros podemos buscarlo a Él, para buscarlo a Él, y Él va a saciar nuestra vida, ¿verdad? No solo en lo físico, en las necesidades de nuestra vida, en que el Señor puede obrar en cada uno de nosotros, pero en lo espiritual, el Señor va a llenar nuestra vida, ¿verdad? Va a enseñarnos.
Y qué tremendo y qué hermoso es conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Y el aprender de estos discípulos, porque aunque ahora podemos decir, bueno, Felipe hubiera podido hacer esto, o tal vez Andrés, ¿verdad? Pero en esa situación uno no puede juzgar a ninguno de ellos, porque ellos sirvieron al Señor lo mejor que pudieron, ¿verdad? Y son ejemplos para nuestra vida. Y de Andrés, ¿verdad? Podemos ver que si nosotros tenemos el pan de vida en nuestra vida, lo podemos compartir con alguien más. Podemos compartirlo como él hizo con su hermano, que al seguir a Juan, ¿verdad? Que después de oír del Mesías, fue y agarró a Simón Pedro, ¿verdad? Lo trajo, ¿verdad? A los pies de Jesús. Entonces, el Señor es nuestro pan de vida y el Señor nos alimenta. Y cuando estamos lejos de su palabra, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en las cosas de la carne, pero cuando estamos más cerca de Él, nos podemos enfocar en lo espiritual. Y nuestro enfoque va a cambiar. Cuando estamos lejos del Señor, a veces nos desanimamos, nos entristecemos, nos vamos como perdiendo, ¿verdad? Pero al buscar más la presencia de Dios, más unidos al Señor vamos a estar. Al buscar más la presencia de Dios, nuestra vida va a ser más cambiada y el Señor va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Entonces tal vez podamos decir como Andrés, o tal vez, ¿verdad?, pensemos como él, que tal vez solo tengamos esto ahora, ¿verdad? Pero el Señor puede usar eso que hay en nuestras manos, ¿verdad? Eso que podamos traer a Él para gloria y honra de su nombre. Y si alguien tal vez no crea o no piensa, ¿verdad?, que Dios puede usar tu vida, ¿verdad? Están equivocados, porque el Señor puede usar tu vida, pues el Señor puede hacer grandes cosas en tu vida. Y entonces vamos a orar en esta noche y vamos a hablar con Dios un momento. A veces nuestro rostro, ¿verdad?, nuestra vida no refleja que hemos estado en la presencia de Dios. A veces hemos trabajado tanto por el pan de esta tierra que nuestro rostro a veces está cansado, está agotado, está estresado en nuestra vida. Pero el Señor quiere que empecemos a buscar más de su presencia, el trabajo hacia lo espiritual, ¿verdad? Y que nuestra vida refleje, ¿verdad? Que con nuestra vida refleje más a Cristo. El Señor hace grandes cosas en la vida de todo el que quiera venir a Él. Todo el que quiera venir a Él. El Señor hace grandes cosas. Entonces vamos a orar, y si tenemos en mente a alguien que no conoce a este pan de vida, a alguien que no conoce a Jesús, alguien que tal vez está en situaciones se ha encontrado en dificultades, ¿verdad? Vamos a orar, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios puede obrar en cada vida y en cada corazón. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor mi Dios, porque Señor, sabemos, Señor, que tú, Señor, tomas nuestra vida, Señor, y tú, Señor, la moldeas. A veces hay pruebas, hay luchas, hay preguntas, hay problemas que resolver. A veces hay dificultades en esta tierra, Señor mi Dios. Pero, Señor, queremos enfocarnos en ti, mi Dios. Queremos enfocarnos, Señor, en ti. Traerte a ti lo que hay en nuestra casa. Traerte a ti lo que hay en nuestras manos, Señor. Traerte a ti, Señor, lo que hay en nuestra vida. Tal vez nuestras habilidades, tal vez nuestros deseos, Señor, por tu obra, Señor. Porque yo sé, Señor, y sabemos que tú, Señor, puedes levantar al que tú quieras levantar, Señor. Nosotros queremos, Señor, siempre creer, Señor, en tu, Señor, obra poderosa en la vida de cada persona. No queremos nunca, Señor, limitar ni rechazar tu obra en la vida de alguien, Señor.
Tú tienes el poder para obrar en quien tú quieras obrar, el que abre su corazón a ti, el que quiera, Señor, acercarse a este pan de vida que eres tú. Señor mi Dios, ayúdanos, Dios mío, a que nuestro enfoque esté en ti, Señor. Que las cosas de esta vida y de este mundo, el trabajo, los quehaceres, las cosas que vienen, Señor, o que hay, no nos alejen de ti, Señor. Que podamos, Señor, enfocarnos en ti, Señor. Trabajar, Señor, por lo que tú quieres, Señor, en la vida espiritual. Trabajar, Señor, por eso que tú quieres hacer en nuestra vida, en la vida de nuestro hogar, en la vida de esta iglesia, de esta congregación, Señor. Padre Santo, a veces, Señor, oh Padre, podemos ver, Dios mío, Señor, si el trabajo es bastante, si el trabajo es largo, si es duro en tu obra. Pero, Señor, mi Dios, podemos también ver, Señor, que tú deseas que lo hagamos, Señor. Y que tú deseas, Señor, que digamos como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Padre, danos fuerzas, fortalécenos, danos creatividad, fuego en tu interior, Señor, para buscar tu presencia, Señor. El pueblo, Señor, temía ver al rostro de Moisés porque había estado en tu presencia. Había estado delante de ti, Señor. Necesitamos, Señor, más de ti, más de tu presencia, Señor mi Dios. Gracias te damos por el privilegio, Señor, de leer tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor mi Dios, por el privilegio, Señor mi Dios, de conocerte a ti, porque nuestros ojos, Señor, están en ti, Jesús. Nuestros ojos están en ti, Señor. Padre, porque esta tierra nosotros sabemos que va a pasar. Esta carne, Señor, va a pasar. Pero, Señor, en ti, Señor, mi Dios, estamos seguros, Señor. Tú resolverás, Señor. Padre Santo, como dice tu palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor, porque en ti ha confiado, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti, Señor, a no perder nuestro enfoque, Señor. Señor, oh Padre, a trabajar en ti, mi Dios, oh Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a luchar, Dios mío. Gracias porque estás con nosotros, porque la victoria ya es nuestra, Señor, mi Dios. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre.